¿Alguna vez has evitado tener una conversación por miedo a la reacción de la otra persona? ¿Consideras que si una conversación es sumamente difícil, es mejor postergarla y no enfrentarla al momento? Hola líder, todos hemos tenido conversaciones difíciles y por esa razón todos queremos evitarlas. Sabemos lo difícil que es enfrentarnos a ellas y lo complicado que es a veces gestionar a las otras personas, más si estamos en un momento sumamente ríspido o la relación no es muy buena. Por eso el día de hoy traigo este tema que me parece sumamente importante: cómo abordar las conversaciones difíciles, cuáles son las estrategias que como líderes podemos implementar para salir victoriosos de estas situaciones. Si te interesa este tema, quédate hasta el final y comenzamos. En el día a día de nuestra gestión como líderes, las conversaciones incómodas son una parte recurrente de ella. Pero hay que ser conscientes que hay ciertas conversaciones que son más difíciles que otras. Hay algunas conversaciones que decimos, bueno, ya voy directo, como que no le vemos tanto riesgo. Hay otras conversaciones en las que nos resistimos demasiado para abordarlas. Las vamos postergando, no las enfrentamos en el momento oportuno. Y esas son las más críticas, las que evadimos, las que postergamos. ¿Por qué? Porque cuando una conversación difícil, compleja, se posterga, el problema se va agravando. Esa es una consecuencia natural del conflicto. Cuando no abordamos consistentemente el conflicto, oportunamente el conflicto, pues tiende a crecer. Y lo mismo pasa con las conversaciones difíciles. Sé que a veces pensamos o tenemos en la idea esta necesidad de querer postergarla como de autoprotección, ¿no? En este momento no quiero abordarlo, me toma demasiado tiempo pensarlo, no quiero preocuparme por esto y entonces vamos postergando la decisión de afrontar lo que está pasando. Y puede ayudar en ciertas ocasiones a evadir la conversación, pero cuando es por un corto periodo de tiempo, o sea, cuando nada más estamos dejando que los ánimos se bajen, pero tenemos que abordarla, tarde o temprano tenemos que abordarla y entre más pronto lo hagamos, mejor. Algunas conversaciones muy comunes en las organizaciones que como líderes tenemos que enfrentar es hablar acerca del mal desempeño de alguien. Esto es una de esas conversaciones que postergamos. Cuando sabemos que alguien dentro de nuestro equipo no está dando su máximo desempeño y ya lo notamos, pero además ya empezamos a tener señales de otras personas donde el desempeño no está siendo el adecuado, evitamos hablar con la persona a tiempo, oportunamente, y eso genera que ese problema se vaya agravando. Muchas veces yo les digo a mis coaches, trata de hablar con esa persona en el momento en el que vayas identificando que está pasando algo. Si el rendimiento está bajando o no está cumpliendo las expectativas, es mejor hablarlo en el momento. Esa persona lo va a agradecer más que se lo digas en ese momento a el día en el que lo vas a despedir porque no está cumpliendo con las expectativas y te va a reclamar el hecho de que no se lo hayas dicho a tiempo. Esa es una de las conversaciones más frecuentes y el no tener esta conversación a tiempo hace que se genere una segunda conversación que es también muy frecuente en las organizaciones, que es tener que llamarle la atención a alguien o despedir a alguien por el bajo desempeño. Y es una consecuencia de no haber abordado la anterior a tiempo. Y estas conversaciones son todavía más graves, sobre todo cuando tenemos que despedir a alguien, porque entonces lo postergamos y pensamos, no, pero es que esta persona, no, somos muy empáticos con su situación, pero por otro lado sabemos la exigencia de la compañía y entonces le estamos dando vueltas y no sabemos cuál es la mejor forma de abordar este tipo de situaciones. Si te interesa más de este tema, déjame un comentario y puedo hacer un video más explicado, más enfocado a cómo podemos despedir a alguien sin hacerlo sentir mal, abordar ese tipo de conversaciones de una manera mucho más empática y asertiva. Si te interesa ese tema, pónmelo en los comentarios y puedo hacer un video al respecto. Otra de las conversaciones difíciles que pasa mucho en las conversaciones es hablar con nuestros jefes cuando los resultados no son los adecuados o los que están alineados a las expectativas. También estas conversaciones a veces las postergamos demasiado porque no queremos recibir ese regaño o esa llamada de atención por parte de nuestro jefe, pero inevitablemente va a llegar ese momento. Entonces es mejor abordarla con tiempo y con planeación antes de que sea nuestro jefe el que nos mande llamar a la oficina. Otras conversaciones que a veces postergamos es cuando tenemos un conflicto con un par o con un cliente. A veces evitamos tener esas conversaciones porque no sabemos cuál es la respuesta o cuál es la forma en cómo vamos a resolver la situación. Entre más pronto podamos abordar ese cliente interno o cliente externo y revisemos qué es lo que realmente está sucediendo, más pronto se va a poder resolver esa situación.
Tener conversaciones difíciles tiene muchos beneficios. Yo sé que parece que no. Irán, ¿y cómo esperas que tenga un beneficio el que yo tenga una conversación difícil? Bueno, yo sé que parece que no, pero sí lo tiene. La primera es que empiezas a entrenar tu capacidad para gestionar este tipo de situaciones. La única forma de desarrollar estabilidad es practicando, como muchas otras. Necesitamos practicar y para practicar pues necesitamos tener esa situación. Entonces vean estas conversaciones difíciles como una oportunidad para desarrollar esa capacidad de comunicarse efectivamente, no nada más en los buenos momentos, sino también en estas situaciones críticas. Y para poder hacerlo correctamente hay que prepararse. ¿Cuál es otra de las ventajas de tener estas conversaciones difíciles? Es que fomenta la confianza. ¿Por qué fomenta la confianza? Porque la otra persona va a saber que incluso en los peores momentos tienes la disponibilidad y la apertura para conversar. Que no te cierras, que no cortas como los lazos con la relación con la otra persona, sino que en realidad estás dispuesta o dispuesto a escuchar, a hablar, a negociar, a llegar a un acuerdo. Y eso es muy positivo en tu imagen como líder también. Entonces, no perdamos esa oportunidad de abrir espacios donde se fomente la confianza con las personas con las que trabajamos. Y la tercera y la más importante de todas es que va a ayudar a resolver los conflictos. El hecho de que abordemos las conversaciones difíciles es el canal principal para poder abordar las situaciones complicadas, difíciles que tenemos en el trabajo, en el día a día. Entonces, pues no necesita más explicación. Si necesitas resolver un conflicto, el puente es la conversación. Pero bueno, no todos sabemos abordar conversaciones difíciles. Yo lo sé, es una habilidad que no nos enseñan. Debería de ser de esas materias que te den desde chiquito en la primaria, pero en realidad no nos enseñan. Y muchas veces abordamos las conversaciones difíciles mucho por la forma en cómo nos enseñaron en casa y cómo lo fuimos practicando y aprendiendo en la escuela y obviamente en el trabajo. Si en casa evadían las conversaciones difíciles, posiblemente por eso tú también las evades. Y si por el contrario las conversaciones difíciles se vuelven demasiado retadoras o muy dramáticas, posiblemente también sea porque lo aprendiste en alguna parte de tu infancia o adolescencia. El hecho de no saberlo, pues no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad comenzar a aprender a hacerlo de una manera mucho más asertiva y mucho más eficiente. Y aquí te voy a dejar algunos tips para que puedas aprender a hacerlo. Vamos a ver cómo podemos afrontar una decisión difícil y para hacerlo vamos a dividir la conversación en diferentes momentos. Primero, ¿qué hacer antes de la conversación? Después, ¿qué hacer durante la conversación? Y ¿qué hacer después de la conversación? ¿Ok? Entonces vamos con la primera parte, que es ¿qué hacer antes de tener esta conversación? El primer paso es clarifica los objetivos. ¿Qué es exactamente lo que quieres lograr con esta conversación? ¿Cuál es el objetivo que pretendes alcanzar? Y ya que lo tengas bien claro, piensa cuál es el objetivo que quiere alcanzar la otra persona. Tienes que tener claros ambos objetivos para que puedas dimensionar dónde está el gap, dónde está esa brecha entre tu objetivo y el objetivo de la otra persona. Parece muy sencillo, yo lo sé, pero a veces no lo tenemos claro. No tenemos claro ni siquiera qué es lo que está esperando la otra persona. Y muchas veces es lo mismo que nosotros queremos, pero como nunca nos lo preguntamos, pues no nos dimos cuenta. Entonces, por eso es tan importante, ten claro tu objetivo, realmente qué es lo que quieres lograr con esta conversación y qué es exactamente lo que la otra persona quiere y cuál es esa brecha, dónde está la brecha entre esos dos objetivos, qué tan alejada o cercana está. La segunda recomendación es recopila evidencia. Recopila evidencia de lo que tú piensas es correcto y también recopila evidencia de que lo que tú dices no es correcto, porque a veces tenemos ese sesgo de confirmación donde si preguntamos, ¿verdad que yo tengo razón? Encontramos información que justifica que sí tenemos razón, pero también tenemos que conocer la otra parte. Tenemos que entender dónde está aquello o dónde está la evidencia, ¿no? Que confirma que la otra persona tiene razón y entenderla, analizarla y comprenderla de una forma mucho más amplia. Necesitamos tener una perspectiva más inclusiva acerca de las situaciones, ¿no? Y no quedarnos nada más con que lo que yo pienso es lo que es correcto o lo que es verdad. Acuérdense, no existe la verdad absoluta. Entonces amplíen su perspectiva en torno a los hechos y recopilen toda la información y evidencia que puedan. La tercera recomendación es anticípate a las reacciones de la otra persona.
Si ya conoces a la persona y ya has tenido este tipo de enfrentamientos, posiblemente ya sepas cómo va a reaccionar esta persona y a lo mejor por eso también te estás resistiendo mucho a confrontarla, pero es necesario anticiparnos y saber, bueno, si yo le digo esta situación o le propongo esta alternativa de solución, ¿cuáles van a ser sus reacciones o por qué me va a decir que no? Y entender un poquito por qué podría ser esa la reacción de esa persona. Entonces, ve preparada o ve preparado anticipándote a esas reacciones de la contraparte para que sepas cómo vas a reaccionar o qué respuestas vas a dar en función de esa reacción. La cuarta recomendación es practica la conversación. Si es una conversación muy crítica y muy crucial, mi recomendación y la más efectiva es practícala con alguien de tu confianza. Dile, mira, esta es la situación. Siéntala, ponla en contexto y dile, tú compórtate como si fueras esta otra persona con estos intereses y con este objetivo y déjame practicarla. Ayuda muchísimo porque eso nos va a ayudar a ver cómo vamos a ir nosotros reaccionando en el transcurso de la conversación y anticiparnos a cosas que a lo mejor no habíamos pensado, como posibles preguntas o reacciones de la otra persona o dudas incluso que tal vez nosotros no hemos resuelto. Entonces, practícala. Es una excelente recomendación y si tienes tiempo de poder hacerlo con alguien de confianza, de verdad vas a tener mejores resultados. Vamos a la segunda fase, que es qué hacer durante la conversación. La primera recomendación es mantén la calma. Yo sé que a lo mejor esta conversación es difícil y hay demasiadas emociones en torno a lo que está sucediendo y posiblemente sientas frustración, culpa, enojo, miedo, molestia, etcétera. Pero trata de conservar la calma. Trata de pensar y mentalizar que todo esto lo estás haciendo para lograr un resultado. Entonces eso requiere de tener la mente en calma, ¿no? Y mucho más abierta nuestra escucha activa, ¿ok? Sé que a veces es complicado, por eso es necesario que te prepares para que en este momento puedas mantener la calma de manera mucho más sencilla. La segunda recomendación es enfócate en la solución. No te enfoques tanto en el objetivo de la otra persona o en tu propio objetivo. Trata de construir junto con la otra persona ese puente que una ambos objetivos. ¿Cómo los puedes ver desde diferentes perspectivas de forma tal que ambos puedan ser satisfechos? Y si no pueden ser los dos ampliamente satisfechos, ¿cómo se puede equilibrar o qué otras cosas puedes negociar para no quedar en desventaja? Construye puentes a través del enfoque en las soluciones con la otra persona. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces nos concentramos demasiado en el problema, nos concentramos demasiado en lo que pasó, quién dijo, por qué lo dijo, ¿no? Y entonces nos volvemos a enfrascar y nos empantanamos mucho en las causas de la situación. En cambio, cuando rediriges la atención hacia la solución, es mucho más fácil que puedas salir avante de esta situación. Una vez terminada la conversación, es muy importante terminarla con una nota positiva. ¿A qué me refiero? A que siempre puedas agradecer a la otra persona el tiempo que se tomó para tener esta conversación contigo. Agradécele por esa disposición que tuvo para conversar y también el hecho de que si llegaron o no lograron el acuerdo, pues mantén esa apertura, ¿no? A seguir hablando, a seguir conversando, a seguir explorando alternativas para resolverla de la mejor manera. La gente siempre va a preferir hablar con personas que mantengan esa estabilidad, este equilibrio entre la emoción y la razón. Y si nosotros aperturamos esos espacios de confianza diciendo, agradezco tu tiempo, agradezco la apertura a escucharme, estoy en la mejor disposición de seguir escuchando acerca de este tema. Tal vez en este momento no logramos cerrar la conversación o llegar a un acuerdo, pero ten en cuenta o ten toda la confianza de que voy a seguir con esta disposición porque me interesa lograr un acuerdo contigo. Y eso la otra persona lo va a agradecer porque también piensa que la otra persona seguramente también tiene esa tensión, ese estrés por llegar a un acuerdo contigo. No nada más lo estás viviendo tú, también lo está viviendo la contraparte. Entonces, cuando tú estrechas ese puente en la comunicación, vas a fortalecer también la relación con esa persona. No lo desaproveches. Y lo que tienes que hacer después de la conversación es dar seguimiento. Esa es la recomendación de facto. Es la única que te voy a dar porque es la más importante. Da seguimiento a la conversación. O sea, si ya se resolvió, si ya se logró un acuerdo, no dejes perder el momento del acuerdo y de la negociación o de la solución. ¿Por qué? Porque a veces por no dar seguimiento vuelve a surgir la conversación difícil en otro momento más adelante. Entonces, si tú te comprometes a dar seguimiento a lo que va a pasar y estás revisando que los acuerdos se hayan cumplido, esa conversación difícilmente va a volver a surgir en el futuro. Entonces no pierdas
esa capacidad de dar seguimiento a tus conversaciones difíciles. Y te voy a dar una segunda recomendación. Ya sé que solo había dicho que iba a decir una, pero voy a decir otra porque también es importante, y es: capitaliza lo que aprendiste con esta conversación. ¿Qué fue lo que hiciste bien? ¿Qué fue lo que no hiciste bien? ¿Cuál fue la reacción de la otra persona? Toma nota de todos esos aprendizajes porque seguramente te van a ayudar mucho para tus conversaciones difíciles en el futuro. Y ve armando como tu manual, ¿no?, de quick hits o tus ideas principales cuando tengas que abordar una situación. Va a hacer que tengas una mayor predisposición para las conversaciones del futuro. Espero que este video te pueda ayudar a tener mejores conversaciones con las personas con las que trabajas y también con las personas con las que interactúas de manera personal. Si te aportó valor, por favor déjamelo en los comentarios, dale un like, compártelo con aquellas personas que les pueda ser de utilidad, suscríbete a mi canal y recuerda que el éxito comienza aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye.